¿Qué tal amigos? Les saluda una vez más Herman Erandia. Me encuentro frente al templo de Santa Teresa que fue edificado a fines del siglo XVII. Detrás de este templo también se encuentra el convento de Santa Teresa. Hoy hablaremos de la vida, el estilo de vida que tenían estas monjitas. Por siglos no se podía entrar, pero hasta hace pocos años, unos 10 años, se convirtió en un museo y ahora permiten la entrada y les vamos a mostrar cómo vivían estas monjitas. Esto es un paseo guiado que se realiza todos los días. Este es el convento de Santa Teresa, una estructura circular que parece abrazar a quienes entran en ella. Fue construido en los años de 1760. Vamos a hacer un poco de historia para entender mejor lo ocurrido. Todo empezó con la idea de construir un monasterio y templo en la ciudad de Cochabamba, esto el año de 1726, cuando los esposos Juan Salvador Crespo y Melchora Macías, vecinos de Cochabamba, donaron 10.000 metros de terreno y 20.000 pesos para la construcción, pero tuvieron que esperar hasta 1753 para que fuera aprobado por la cédula real. Pasaron los años y en 1760, 3 monjas carmelitas y 2 novicias hicieron el viaje desde la ciudad de La Plata, actual Sucre, rumbo a lo que era la villa de Oropesa, ahora conocido como Cochabamba, para fundar el convento de Santa Teresa. Las monjas carmelitas descalzas llegaron a la ciudad de Cochabamba el 13 de octubre de 1760, después de 14 días de haber viajado desde la ciudad de Sucre, desde el monasterio de La Plata. Cuando llegaron a Cochabamba en 1760, el convento no estaba terminado de construir, por lo que por intermedio del obispo pudieron quedarse en una casa que se ubica en la farmacia La Boliviana mientras termina la construcción de este lugar. En un lugar que está a pocos pasos de la catedral de acá de Cochabamba, que en ese entonces se conocía como la catedral de la villa de Oropesa. Les voy a mostrar dónde se quedaron, que está a pocos pasos de donde me encuentro. Las trajeron aquí, a este edificio que está a mi espalda, conocido ahora como la Farmacia Boliviana. Aquí se quedaron durante 7 años y luego fueron reubicadas a lo que actualmente se conoce como el convento de Santa Teresa. Ahora que ya sabemos cómo se construyó, cómo se creó el templo de Santa Teresa y el monasterio de Santa Teresa, entraremos a este lugar para ver cómo vivían las 21 novicias. Cabe destacar que en esa época, cuando entraba una novicia o la novicia a este convento, jamás tendría contacto con el mundo exterior, ni cuando se enfermara, ni cuando falleciera, porque también tenía un cementerio acá adentro. Empezaremos por la puerta de entrada. Las jóvenes novicias llegaban hasta aquí ya preparadas y resignadas a dejar atrás el mundo exterior. Desde ingresar acá al convento era cortarse completamente el cabello, las bañaban y posteriormente se les entregaba el hábito o la vestimenta característica de la orden. Posteriormente cruzaban este pasillo para dirigirse a sus dormitorios, que eran llamadas celdas. En la celda se encontraban con un espacio pequeño y moderado, una cama con colchón de paja o chala de maíz, característico de la vida en clausura. Entonces decían que solo paja duraba menos, si aumentaban la chala de choclo tenía más duración la camita, entonces le mezclaban por eso el puyo característico y la manta. Un lugar que reflejaba la pobreza y la oración. Los muebles son originales de la época. Su ducha era simplemente un jarrón con agua, una pequeña bandeja y un trapito. Entonces ellas agarraban y se aseaban como podían, porque tampoco se podían desnudar, porque era otro pecado.
Se cuenta en aquel entonces, hablamos del siglo XVIII, las familias nobles enviaban a sus hijas al convento como forma de asegurar su salvación espiritual y el prestigio familiar. Pero ¿cómo eran seleccionadas las novicias para pertenecer al grupo de las Carmelitas Descalzas? Ingresaban por lo general hijas de familias de la nobleza, ¿no? Además que se tiene una tradición, se cuenta la tradición que la segunda hija de la familia al cumplir los 15 años estaba como destinada a vivir en el convento, ¿no? La familia también tenía que ser acaudalada, tener mucho dinero para pagar el dote. Es la dote, el pago que se da de por vida por la permanencia en el convento, ¿no? El dote era una donación voluntaria a la iglesia de 22,000 monedas de plata, 22,000 reales. En la actualidad serían casi $370,000. Otras familias hacían un dote de 2,000 monedas de oro, un equivalente a casi más de $1 millón, además de pinturas caras y joyas. Bueno, si en este momento yo le pregunto si usted daría 2,000 monedas de oro para enclaustrar a su hija, obviamente me dijera que no, porque los tiempos son diferentes. En aquel entonces era un honor para la familia tener a una hija en un convento. Continuamos el recorrido por estos largos pasillos con pilares imponentes y gruesos muros de 3,5 metros de espesor que fueron testigos mudos de las oraciones de más de 150 religiosas durante 260 años. Bueno, seguimos caminando en los pasillos del convento Santa Teresa, aquí donde las paredes son testigos de muchos acontecimientos. Existen muchas teorías de túneles o pasadizos debajo de monasterios e iglesias. En nuestro trayecto nos encontramos con me atreví a bajar por las oscuras escaleras y me salvé de una inminente caída, ya que al desfiladero le faltaban uno de los peldaños. Al finalizar las escaleras, nos encontramos con uno de los patios de la planta baja. Se dice que estas escaleras eran usadas por la Madre Superiora únicamente para así llegar de manera más rápida a lo que era la portería. Esta es la sala capitular, quizás uno de los salones más importantes del convento. Aquí se realizaban importantes reuniones y decisiones a tomar. Es por eso que tenemos una silla principal que era utilizada por la Madre Superiora. Si la novicia pasaba la prueba para convertirse en hermana carmelita oficialmente, venía a esa sala, las hermanas se ponían alrededor, la novicia entraba, la Madre Superiora estaba sentada y le daba la bendición para poder así empezar con la orden carmelita. Las paredes, a diferencia de todas las paredes del convento, es la única pared que ha sido pintada completamente a mano. Es por eso que se la toma como un estilo mural por los detalles que tiene, ¿no? Los muebles datan del siglo XVII y están aquí desde que se abrió el monasterio. Llegamos hasta la botánica, es una vitrina o alacena donde se elaboraba y almacenaba remedios naturales. Aquí, la monja botánica utilizaba plantas, hierbas e infusiones para preparar tisanas, aceites y remedios curativos. Todavía se puede ver algunos implementos que se usaban, como la balanza, y también hay un anafe. Pero cuando una de las hermanas se enfermaba de gravedad, llamaban a un médico de afuera que tenía que adaptarse a las reglas del monasterio. Solo en caso de que la hermana esté completamente mal o no puedan ayudar las hermanas de acá del convento, era llamado a un doctor exterior, donde la hermanita tenía que inclinarse o echarse acá y ser tapada completamente de pies a cabeza.
Entonces el doctor ingresaba y ella podía controlarla, sin embargo no podía ver a la hermana, ¿no? Por eso estaba cubierta. Pero también hay una parte oscura en la historia de este monasterio. En esta vitrina se encuentran los artefactos de flagelo y otros instrumentos de penitencia utilizados por las carmelitas descalzas como parte de su vida contemplativa y ascética. En aquel entonces, hablamos de todavía el siglo XVIII, se practicaba lo que era la autoflagelación. Entonces ellas entraban, pedían perdón, oraban en el retablo que tenemos acá, agarraban algunos objetos y empezaban a castigarse. De esa manera ellas podían o decían que iban a ser completamente perdonadas por Cristo. Algunas, por ejemplo, eran usadas por la Madre Superiora, como esta, que es el látigo. Otras, sin embargo, mucho más fuertes, eran utilizadas por las hermanas mismas. Se dice que inclusive había una argolla de espinas que se ponían en la pierna y la usaban hasta por 21 días. Era común que el cuerpo en realidad se asume esa concepción en la que el cuerpo es la cárcel del espíritu y hay que castigar al cuerpo para liberar al espíritu. Entonces es una penitencia personal, uno decide, y eso vale aclarar porque muchos piensan que se las castiga a las monjas. No existe tal situación. Entonces uno decide cómo hacer la penitencia y eso se hacía en las capillas prácticamente, ¿no? O en algún otro espacio, pero es una penitencia personal. Muchos santos han hecho muchas penitencias. San Francisco caminaba descalzo en la nieve, por ejemplo. Otros santos se quedaban días sin comer. Esta es la sala del Calvario, un lugar de oración. Aquí venían las carmelitas a rezar y era una de las hermanas quien se encargaba de llamar a la oración. Entonces lo que hacía la madre sacristana era hacer códigos con esta matraca, iba cuarto por cuarto haciendo sonar para los diferentes tiempos. Ellas desde antes y ahora tienen 3 oraciones por la mañana y 3 oraciones por la tarde. En esta capilla, que se encuentra dentro del convento, se recrea el camino de Jesús hacia la crucifixión y se puede apreciar en estas pinturas de óleo. En ese entonces, la capilla no contaba con bancos para sentarse, por lo cual las hermanas rezaban de rodillas. En el sótano del monasterio se encuentra la fábrica de velas, donde las carmelitas pasaban horas haciendo velas de grasa animal. Eran mezclados en este caso gigante. Funcionaba todo completamente a leña y lo derretían. Posteriormente eran metidos los hilos hasta obtener un grosor adecuado. Obtenían el grosor, lo traían acá lo que es el torno, el tronco, y empezaban a darle forma con las manos. Entonces esto también era considerado como un método de castigo, más o menos, porque la cera ha de estar bastante caliente y usar las manos era bastante doloroso. Es por eso que algunas velitas todavía tienen yemita de dedos. Se los conserva así desde mucho antes. Ya era ingresada al tubo de acá y el agua fría alrededor. Entonces hacía mucho más fácil y práctico el trabajo. De estos tenían bastantes moldes, por ejemplo los que están en la parte de atrás. Unos son más grandes, otros son más pequeños como este. Entonces estimamos que hacían aproximadamente unas 1000 velas diariamente, porque ellas tenían que vender a lo que actualmente es Cochabamba. También las carmelitas descalzas elaboraban hostias de forma artesanal y piadoso, utilizando únicamente harina de trigo y agua para crear un pan ácimo. Estas eran metidas al fuego, las calentaban
y una vez calientes agarraban, las abrían, se les ponía la masa preparada y se las sellaba para tener la forma exacta. Es por eso que algunas tienen formas más detalladas. Por ejemplo, esta, que no sé si pueden ver, tiene los símbolos de la religión católica. Unos son más pequeños y otros son más grandes. Entonces eso era lo que hacían, las sellaban y vendían, ¿no?, las diferentes iglesias de acá de Cochabamba en aquel entonces. Hasta ahora siguen vendiendo. Todo eso permite la manutención de las mismas monjas. Ellas practican la castidad, pobreza y obediencia. La pobreza no es estirar la mano y pedir limosna, sino vivir con el sudor de la frente, motivo por lo cual ellas tienen que elaborar todos estos trabajos dentro del convento, con lo cual ellas subsisten en realidad. Esta tradición se conserva hasta el día de hoy y basta acercarse a recepción para ver varios de los objetos que las monjas todavía siguen elaborando, ¿no? Las velas y las hostias se vendían por medio del torno, que era un cilindro de madera giratorio que se encontraba en el muro de la portería, diseñado exclusivamente para mantener la clausura estricta. El exterior era la única forma. No se abrían las puertas más que para que las nuevas novicias ingresen al convento. Entonces acá hacían los tratados, ellas vendían muchas cosas, entre ellas velas. Cuando las hermanas recibían visita, solo en ocasiones especiales, venían hasta estas ventanas o locutorios. Las visitas eran extremadamente restringidas y reguladas bajo estrictas normas de clausura. No conforme con eso, también la Madre Superior hacía poner una manta negra o una tela negra que caía hasta el piso para que así no puedan ser vistas del rostro completamente. La hermana se paraba en este sector y escuchaba completamente todas las conversaciones que tenían. Que las conversaciones tenían que ser de tema totalmente estricto a la religión. No podían hablar de otros temas que no sea la iglesia, el convento o la religión en sí. Las hermanas no podían estar paradas, entonces lo que hacían era arrodillarse y hablar con su familiar. Aquí se encuentran los vestidos de la Virgen del Carmen. Los vestidos suelen estar confeccionados en materiales nobles como seda y terciopelo, con los bordados hechos a mano en hilos de oro y plata. Muchos de estos textiles datan del siglo XVII y XVIII. No olviden que en el convento eran abandonados varios bebés, entonces ellas también fabricaban su ropita. Los niños que eran abandonados, si eran mujercitas, se quedaban acá en el convento. Si eran varones, los cuidaban hasta una cierta edad. Este es un tesoro encontrado dentro del convento. También visitamos la sala del Baúl de la Natividad, donde se puede apreciar el arte barroco. Todas estas piezas son donaciones recibidas durante siglos. Algunas figuras, animales construidos completamente en plata. Estos igual son regalos otorgados. Esto ya es moderno, ha sido comprado para ambientar a lo que es el... En el salón se exhiben varios baúles, pero este en particular es el protagonista por narrar la historia de la Navidad, con piezas en miniatura, una joya de arte sacro en una maqueta perfectamente estructurada. Cuenta el antes, el durante y el después del nacimiento de Jesús. En la parte de acá adelante, por ejemplo, podemos ver a José, a María y a Jesús recién nacido en el burrito, ¿no? Podemos ver algunos establos. Por la parte del fondo y en la parte principal se puede ver el nacimiento principal. A José del lado derecho, a María del lado izquierdo, los animales y lo que estarían siendo las personas alrededor. Hay un ángel en la parte de arriba, el cielo estrellado con el Espíritu Santo, Dios en la parte de arriba, acompañado de cánticos que realizan los querubines o los ángeles bebés. Así, visitamos el monasterio de Santa Teresa, una obra de arte de estilo barroco,
construido hace más de 2 siglos y medio y está considerado como una de las construcciones más antiguas que existen en la ciudad de Cochabamba. Hoy, al caminar por sus pasillos, todavía se siente una sensación recóndita de misterio. Los pasillos están vacíos, ya no hay monjas caminando por los largos corredores, solo el silencio que parece murmurar la misma historia de fe, que comenzó hace más de 2 siglos y medio. Bueno amigos, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado la historia del convento de Santa Teresita. Si les gustó, ya saben, comparta el video, póngale un like y suscríbase al canal. Yo soy Herman Grandia. Hasta la próxima.